Dios es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación, a Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Bueno, hermanos, ya terminamos con la etapa de oración. Ahora vamos a darle lugar al mensaje. Y antes de hacer eso, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Gracias, Padre, por esta tarde en la que pudimos estar de manera online en la reunión de oración. Ayúdanos también, Señor, ahora a poder aprender algo nuevo de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como introducción recordemos que Zacarías significa Jehová recuerda. En segundo lugar, recordemos que el mensaje de Zacarías es escatológico. Luego también recordemos que muchos de los pasajes que vemos en Zacarías son mesiánicos. Y bueno, en particular el capítulo 12 nos habla acerca de la primera y de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a ir viendo versículo a versículo en qué partes hablan de la primera o de la segunda venida. Veamos el capítulo 12. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que a todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios,
como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Versículo 1 se enuncia la profecía de Jehová, además de describir quién es Él, una persona muy poderosa. Esto le da poder a las palabras siguientes, le da valor. En el versículo 2 dice que Jerusalén va a hacer temblar. En el versículo 3 dice que Jerusalén va a despedazar. Esto nos habla acerca de que Jerusalén va a ganar esta batalla y las demás naciones van a perder. En el versículo 4 habla acerca de que Judá va a abrir los ojos y que el resto, los que estén alrededor, van a tener pánico, locura y ceguera. Esto hablando acerca de los jinetes y de los caballos. Esto quiere decir, como en ese momento eran las cosas en las que se tenía confianza para entrar en la guerra, quiere decir que van a estar desactivadas las armas del enemigo. Va a ser el pueblo de Israel el pueblo que va a ganar esta batalla. Entre el versículo 5 y el versículo 6 vemos que toma fuerza Jerusalén y que además esta misma iba a ser rehabitada. Luego vemos una distinción. Si ven, podemos ver a Judá, a Jerusalén y casa de David como sinónimos del pueblo de Dios. También podemos ver que Judá es la provincia, Jerusalén es la capital y la casa de David vendría a ser como la nobleza de esa época, todo el linaje desde David. Entonces podríamos pensar, como pasa también en algunos países, una capital y su nobleza también podría engrandecerse más que capaz el pueblo. Entonces vemos que primero va a ser librada Judá para que no se engrandezca Jerusalén y la casa de David. Esto suena bastante lógico. En el versículo 8 vemos que Jerusalén va a ser defendida por Jehová. Luego en el versículo 9 volvemos a ver que Jehová va a destruir a las naciones que estén alrededor de Jerusalén. El versículo 10 es un versículo muy importante. Es un versículo que profetiza acerca de la primer venida de Jesús. Pensemos que Zacarías fue escrito en el año 520 a.C. Así que, fíjense el versículo 10, lo volvemos a leer. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces, si bien los judíos, todo el pueblo judío, nunca aceptó a Jesús como su rey, vemos que ya en Zacarías estaba la profecía de que más adelante, ¿sí?, en la segunda venida, iban a darse cuenta, los judíos que quedaran, se darían cuenta que Jesús realmente era el Mesías. En el versículo 11 habla acerca de un llanto muy específico, y esta información se las dejo acá. Finalmente, en los versículos 12, 13 y 14 hace una distinción entre linajes acerca de las aflicciones que iban a tener. Esto engloba a 3 grupos distintos. Como pudimos ver, el capítulo de Zacarías
tiene un montón de detalles acerca de la segunda venida, y también el versículo 10 nos habla acerca de una característica acerca de la primera venida. No solamente está hablando acerca de que los judíos iban a estar afligidos por darse cuenta que quien había muerto era el Señor Jesús, sino que está profetizando que iba a haber alguien que iba a ser crucificado. Esto desde el 520 a.C. Bueno, después de todo esto podemos sacar estas conclusiones. Qué bueno, hermanos, que tenemos la palabra de Dios para aprender cosas nuevas todos los días. Gracias, hermanos, por poder estar hoy viendo este video y teniendo esta reunión de oración online. Esperamos entonces el próximo jueves estar hablando acerca del capítulo 13 de Zacarías. Que todos tengan una buena noche y que Dios nos bendiga a todos.